Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos el día de mañana estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios, de la Biblia, del libro de Primera de Samuel, capítulo 20. En ese momento, David huyó de Naúr, de Ramá, y encontró a Jonatán. ¿Qué he hecho?, exclamó. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? No es cierto, contestó Jonatán. No vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer. Aún las cosas más pequeñas, sé que mi padre no me ocultará algo como esto. Sencillamente no es cierto. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo: Tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo: No le diré nada a Jonatán, ¿para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma. Dime cómo puedo ayudarte, exclamó Jonatán. Mañana celebraremos el festival de Luna Nueva, respondió David. Siempre he comido con el rey en esa ocasión, pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebra mi familia. Si él dice está bien, sabrás que todo realmente está bien. Pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. O mátame tú mismo si he pecado contra tu padre, pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. Jamás, exclamó Jonatán. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. Entonces David le preguntó: ¿Cómo podré saber si tu padre está enojado o no? Ven al campo conmigo, le respondió Jonatán. Entonces salieron juntos al campo y Jonatán le dijo a David: Te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora o más tarde, pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con el fin amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra.
Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo: que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Después Jonatán dijo: mañana celebraremos el festival de la luna nueva. Te extrañarán cuando vean que tu lugar a la mesa está desocupado. Pasado mañana, al atardecer, va al lugar donde antes te escondiste y espera allí junto al montón de piedras. Yo saldré y dispararé 3 flechas hacia un lado del montón de piedras, como si estuviera disparándole a un blanco. Enseguida enviaré a un niño para que me traiga las flechas. Si oyes que le digo, están de este lado, entonces sabrás, tan cierto como que el Señor vive, que todo está bien y que no hay ningún problema. Pero si le digo, ve más lejos, las flechas están más adelante, significará que tendrás que irte de inmediatamente, porque es el Señor quien desea que te vayas y que el Señor nos haga cumplir las promesas que nos hicimos el uno al otro, porque Él fue testigo de ellas. Entonces David se escondió en el campo cuando comenzó el festival de la luna nueva. El rey se sentó a comer en su lugar de siempre, contra la pared, con Jonatán sentado enfrente y Abner a su lado. Pero el lugar de David estaba desocupado. Ese día Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó: algo debe haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro. Pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán: ¿por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó: David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo: por favor, déjame ir, porque mi familia celebra un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está a la mesa del rey. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Tú, estúpido, hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea el rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Pero, ¿por qué tiene que morir?, le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente iba decidido a matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. A la mañana siguiente, como había acordado, Jonatán salió al campo acompañado por un muchachito para que le recogiera las flechas. Comienza a recorrer, le dijo al niño, para que puedas encontrar las flechas mientras que las voy disparando. Entonces el niño corrió y Jonatán disparó una flecha más allá de donde estaba el muchacho. Cuando el niño casi llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán gritó: la flecha está más adelante. Rápido, apresúrate, no te detengas. Así que con prisa el niño recogió las flechas y regresó corriendo a su amo. El muchacho, por supuesto, no sospechaba nada. Solo Jonatán y David entendieron la señal. Después Jonatán le dio su arco y su flecha al niño y le dijo que los regresara a la ciudad. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedra y se inclinó ante Jonatán 3 veces rostro en tierra. Mientras se abrazaba y se despedían, los dos lloraban
especialmente David. Finalmente Jonatán le dijo a David: ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro. En el nombre del Señor, Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Hermanos, el día de hoy, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios? El día de hoy, ¿qué nos quiere decir la lectura que hemos leído de la palabra de Dios? Bueno, hermanos, la palabra del día de hoy nos relata una historia respecto a David. David, que fue rey de Israel. Pero antes que fuera rey de Israel, David fue siervo de Saúl, el rey que había en Israel, el primer rey que tuvo Israel. Pero eso, ¿qué tiene que ver contigo y conmigo, hermano? Bueno, eso tiene que ver contigo y conmigo en dos aspectos muy importantes. El primero, la palabra de Dios hoy nos habla referente a los enemigos que podemos tener en nuestra vida, tú y yo, y hasta dónde puede llegar el odio y el rencor de un enemigo hacia una persona, que puede llegar hasta los extremos de quererlo matar. La palabra del día de hoy nos habla respecto a los enemigos que podemos tener, pero la palabra de Dios nos dice que si nosotros somos fieles servidores a Él, ningún enemigo nos podrá hacer ningún daño. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios manifiesta y dice que Él pone los medios para salvar ¿a quién? A sus elegidos, y que nadie les pueda hacer algún daño. Aún siendo así, gente muy importante. La segunda parte de la que nos habla la palabra de Dios es algo muy importante, hermanos, que nos puede ocurrir a ti y a mí, y que Dios nos lo advierte para que tengamos muchas precauciones. Hoy la palabra de Dios nos manifiesta todo lo que puede hacer el odio, el rencor y el enojo en una persona. Todo lo que puede ocasionar en una persona cuando ya entra en su cuerpo el odio, el rencor y el enojo. Puede llegar esa persona a querer matar hasta una persona, hermanos. Y de eso hoy Dios nos habla, porque cuando a una persona le llega el odio, el rencor y el enojo sobre otra persona por las circunstancias que sean, hermano, eso ya es algo muy grave y muy malo. ¿Por qué? Porque el odio, el rencor y el enojo son causas ¿de qué? De muerte. ¿Muerte para quién? Para la persona en la que le entró el odio, el rencor y el enojo. ¿Por qué? Porque esas personas que permiten que entre en su cuerpo el odio, el rencor y el enojo son personas que ya no piensan. Son personas que ya se ciegan y que a consecuencia de ese odio y ese rencor y ese enojo que tienen, actúan de manera equivocada, hermanos. Y eso es lo que hoy también nos dice la palabra de Dios. Pues nos manifiesta. Primeramente nos manifiesta que David. David, ¿quién fue y quién era? David era un servidor del rey de aquel entonces que había en el pueblo de Israel y que se llamaba Saúl. Pero ¿qué ocurre? Que Saúl le agarra rencor, odio y enojo a David. Y ese odio y ese rencor que le agarra a David le ocasiona el querer matar a David. Lo quería eliminar, lo quería matar porque ya lo odiaba, porque tenía un rencor enorme y estaba enojado con él. Y a como diera lugar, lo quería matar.
Y Dios nos lo habla y nos menciona de esa manera como ejemplo en su palabra. ¿Para qué? Para que tú y yo no permitamos que llegue a nuestro corazón y a nuestro cuerpo el odio, ni el rencor, ni el enojo, hermanos. No lo permitamos. Porque si permitemos que eso entre en nuestro corazón, nosotros vamos a estar perdidos. Porque cuando una persona ya agarra odio y rencor y enojo sobre otra persona, ocasiona discordia, ocasiona pleitos y ocasiona hasta la muerte. La muerte que le quiere dar a la persona a la cual le tiene odio y rencor y enojo. Pero también él mismo se está ocasionando la muerte, hermanos. Pero ¿qué es lo más triste? Cuando una persona le entra en su corazón el odio, el rencor y el enojo. ¿Qué es lo más triste? Lo más triste es que cuando ya lo tiene adentro, hermanos, es muy difícil que lo puedan sacar de su corazón. Es muy difícil que lo puedan sacar de su cuerpo, ese odio, ese rencor y ese enojo. Es muy difícil, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque ese odio y ese rencor y ese enojo se penetran hasta en la sangre de uno mismo, hermanos. Vamos a ponerlo como una enfermedad mortal que existe. Hay cuenta que es como si fuera el cáncer. A esa plenitud se los puedo poner de ejemplo cuando ya el odio, el rencor y el enojo entran en el corazón y en el cuerpo de una persona. De cuenta que es como si fuera cáncer, hermanos. Que es muy difícil sacarlo. Y eso es lo más triste, hermanos. Cuando el odio, el rencor y el enojo se apoderan de nuestra persona y entran a nuestro corazón, hermanos, es muy triste. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya no es vida. La vida nuestra cuando llega en eso ya no es vida. ¿Se vuelve en qué? Se vuelve en tormento. Se vuelve en la amargación de la vida de uno, hermanos. Y a consecuencia de eso, uno no puede vivir en paz. Y lo más triste es que cuesta mucho trabajo sacarlo del corazón, sacarlo del cuerpo cuando ya lo tiene uno dentro. Y mientras de que no lo saque uno de su corazón y de su cuerpo, ese odio, ese rencor y ese enojo que tiene sobre aquella persona, uno no puede vivir en paz. No puede tener paz, no puede tener felicidad. Y su vida es una vida pesada y cansada a consecuencia de esos, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos habla y nos dice y nos pone ejemplos. ¿Para qué? Para que tú y yo no permitamos que entre en nuestro corazón ni el odio, ni el rencor, ni el enojo. Que no entren en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, hermanos. No lo permitamos. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que estamos viviendo ahorita es lo que comúnmente se ve y hay. Eso es lo que hay y lo que habita entre nosotros. Y Dios nos advierte para que no permitamos ni tú ni yo que eso entre en nuestro corazón ni en nuestro cuerpo, hermanos. No lo permitamos. Pero ¿cómo podemos evitar para que no entre ni el odio, ni el rencor, ni el enojo en nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de la manera más sencilla. Cuando tengamos algún problema o alguna dificultad con el hermano o con el prójimo que ocasione que se destape el odio, el rencor y el enojo, hermanos, cuando eso nos llegue a pasar, no permitamos
que entre en nuestro corazón. No lo permitamos. ¿Cómo lo podemos evitar para que no entre? La manera más sencilla de poder evitar para que no entre es que perdonando al hermano, perdonando al prójimo por lo que haya ocurrido. Esa es la manera como podemos evitar que el odio, el rencor y el enojo entre nuestro corazón. Pero te digo, cuando en nuestra vida llegue a suceder o a pasar algo así, hermanos, que tengamos una discusión con alguien, ya sea con un hermano o con el prójimo, y que a consecuencia de esa discusión se desate el odio, el rencor y el enojo por lo que pasó, inmediatamente nosotros, hermanos, no permitamos que entren en nuestro corazón ni en nuestro cuerpo. Y para evitar eso, hay que perdonar. Hay que perdonar para que así no pueda entrar ni el odio, ni el rencor, ni el enojo en nuestro cuerpo, hermanos. Y así podremos luchar contra eso. Esa es la manera más correcta, hermanos. Perdonando lo que haya pasado. Porque acuérdate que sobre el perdón se nos libera toda nuestra alma. Y si nosotros perdonamos, al perdonar, nosotros ya no vamos a permitir ni que entre ni el odio, ni el rencor, ni el enojo en nuestra vida. Y así podremos nosotros seguir viviendo en paz y tranquilos y felices. Claro, ¿de la mano de quién? De la mano de nuestro Padre Dios Yahvé. ¿Conducidos por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Pero acuérdate, hermanos, la única manera que podemos nosotros evitar que el odio, el rencor y el enojo entre en nuestro corazón es combatiéndolo con el perdón. Cuando tú te encuentres en una circunstancia en la cual tuviste una discusión con tu hermano, con tu prójimo, con un familiar o con alguien, y a consecuencia de esa discusión se desate el odio, el rencor y el enojo, inmediatamente, hermanos, acuérdate, yo no tengo que permitir que eso entre ni en mi corazón ni en mi cuerpo. Así de que yo en este momento perdono al hermano, perdono al prójimo por lo que haya ocurrido, por lo que haya pasado, lo perdono. Y esa es la manera como nosotros vamos a poder evitar que entre el odio, el rencor y el coraje en nuestro corazón. Y como siempre les digo, siguiendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, que es el camino que nosotros tenemos que seguir. Y para seguir al Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va guiando y nos va diciendo el camino correcto que tenemos que seguir. Así es como nosotros podremos evitar que entre en nuestro corazón el odio, el rencor y el coraje. Que eso es lo que le pasó a Saúl y por eso quería matar a David. Porque él permitió que en su corazón y en su cuerpo entrara el odio, el rencor y el enojo. Y a consecuencia de eso, él lo quería matar. Pero lo más triste fue que nunca lo supo sacar de su cuerpo ese odio, ese rencor y ese coraje que entraron en su cuerpo. Eso fue lo más triste, hermanos, que nunca lo pudo sacar. ¿Por qué? Porque nunca pudo perdonar. Y a consecuencia de eso, lo invadió el odio, el rencor y el enojo, que es como te acabé de poner ejemplo, es como si fuera cáncer que le haya dado. Algo así parecido te pongo el ejemplo. Pero bueno, hermanos, también te digo que hoy Dios nos habla sobre nuestros enemigos que podemos tener, pero Dios nos dice que si nosotros permanecemos con Él, creemos en Él y confiamos en Él, Él no va a permitir que ninguno de nuestros enemigos nos haga algún daño.
¿Por qué? Porque recordemos que Dios ve todo y Dios sabe todo. Y Dios pondrá los medios para que no nos lastime ningún enemigo. Y el enemigo puede estar donde menos lo pensamos, hasta en nuestra propia familia. Hasta ahí puede estar el enemigo. Pero Dios no permitirá que nos haga ningún daño, si realmente creemos y confiamos plenamente en Él. Porque acuérdense que Dios ve todo, hermanos. Así de que, hermanos, la palabra de Dios hoy ha sido contundente y nos ha hablado de dos cosas muy importantes. Nos ha hablado de nuestros enemigos que podemos tener y que el enemigo puede ser hasta en tu propia familia, puede estar el enemigo. Ese enemigo que te quiera hacer algún daño o hasta te quiera quitar la vida. Pero tú no te preocupes, hermano. Si tu enemigo está hasta en tu propia familia o está con un amigo o con alguien, Dios no va a permitir que te haga ningún daño. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y Dios ve todo y Dios pondrá los medios para que no te lastime ni haga ningún daño. Así como nos lo acabo de relatar en la lectura del día de hoy. Cómo Dios puso en el camino a Jonatán para David. ¿Para qué? Para que Jonatán le advirtiera y le dijera el daño que le quería hacer su padre, o sea, Saúl. Y para que así no le hicieran ningún daño a David. Así Dios actúa en nosotros, hermanos. Si hay algún enemigo que te quiera hacer algún daño, créemelo que Dios no lo va a permitir y Dios va a poner los medios para que no te lastimen, hermanos. Pero siempre y cuando nosotros realmente creamos en Dios y confiemos en Dios con un corazón sincero y puro, hermanos. Y que sigamos las instrucciones que Él nos da por medio de su palabra, hermanos. Porque esa es la invitación semana tras semana, hermanos. Cada vez que leemos la lectura, la invitación es, hermanos, a que nos esforcemos, a que nos esforcemos, a que nos esforcemos a ser obedientes hacia lo que Dios nos pide por medio de su palabra y hacia lo que Dios nos dice. Porque por medio de su palabra Dios nos dice todo para ti y para mí. ¿Para qué? Para que podamos vivir en este mundo en paz y felices y podamos seguir nuestro camino, que es hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo, hermanos. Bueno, hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. En primera, pidiéndole a mi Padre Dios Yahvé que no permita que por ningún motivo entre en nuestros corazones el odio, el rencor ni el enojo, que no lo permita. Que al contrario, que nuestro corazón, Él, que es amor, nos lo llene de amor, para que cuando el odio, el rencor y el enojo quieran entrar en nuestro corazón, nosotros podamos tener armas con que defendernos para que no entre. Y que nos haga ser humildes hacia Él, hacia nuestro Padre, para que por medio de esa humildad nosotros podamos caminar, nosotros podamos seguir caminando en este mundo. Padre Yahvé, te lo pido y te lo ruego por tu Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, como siempre les digo, cuídense de donde quiera que anden. Y no se olviden que tenemos al único y Dios verdadero que existe y existirá por los siglos de los siglos eternamente. Amén. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto del Señor Jesucristo. Y que mi Padre Dios Yahvé, que es amor, nos cuide y nos proteja donde quiera que andamos. Y que no permita que el maligno se apodere de nosotros. Que no permita que el enemigo nos destruya. Sino que por el poder de su santísimo nombre y por medio del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, queden expulsados de nuestra presencia todo aquello que nos quiera hacer algún daño. Amén.